Ok, bien hermanos, hace unos días subí un reel sobre lo que viene siendo la teología trinitaria. Es un reel gracioso en parte, hablando sobre la enseñanza de esta doctrina. Ustedes lo pueden buscar por acá, realmente no tengo el enlace disponible así instantáneamente. Pero a lo que voy es lo siguiente: muchos se sintieron ofendidos, se sintieron perturbados, particularmente personas que pertenecen al unicitarismo o al modalismo como tal, e incluso testigos de Jehová vinieron por acá a tratar de refutar la teología trinitaria. Entonces, quiero responder a esas objeciones tan populares sobre la Trinidad, pero que realmente su descanso o su fundamento es bastante pobre. Bien, uno de los comentarios que yo recibí dice por acá: ni la palabra Trinidad está en la Biblia, ni la palabra tres personas. Bien, este es el clásico argumento antitrinitario o el clásico argumento que supuestamente te han ganado la batalla lógica respecto a la doctrina trinitaria. Y aquí hay un detalle muy interesante, y es que la mayoría de personas que opinan esto desconocen lo que es el desarrollo teológico dentro del cristianismo. Ellos piensan que todo el desarrollo teológico vino ya empaquetado dentro de las escrituras y que lo único que hicimos mágicamente, por decirlo de alguna manera, adquirimos todo el conocimiento sobre la naturaleza de Cristo, sobre la obra del Espíritu Santo, y no hubo un desarrollo teológico apostólico, posapostólico, y etcétera, etcétera. Entonces, estas personas, al decirnos, miren, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, es como, wow, el descubrimiento de América, según Colón. Pero realmente este es un argumento válido. Lo cierto es que no. Hay términos como Biblia, o como monoteísmo, o como omnisciencia, o como omnipotencia, o como eh, inmutabilidad. Son términos que decimos respecto a Dios o afirmamos respecto a Dios. Son términos ontológicos, ¿no? Respecto a Dios, y decimos Dios es inmutable, queremos decir que Dios no cambia, ¿no? Que no varía. Si bien es cierto, inmutable, por tomar el ejemplo, no está específicamente en la escritura, porque no encontramos inmutable como tal, pero sí encontramos la definición propiamente de lo que significa inmutable cuando decimos que el Señor es el mismo hoy por los siglos de los siglos. Esto habla de que no hay una sombra de variación en él, que no hay cambio. De esta manera, el concepto Trinidad no está presente en las escrituras. Es decir, yo no sé y no van a encontrar un texto donde claramente diga Trinidad, porque no existe. Este es un término que nos ayuda a argumentar sobre lo que la Biblia enseña respecto a la ontología de Dios, es decir, que Dios es uno en tres personas. Desde Génesis hasta Mateo, hasta Apocalipsis, encontramos un framework, ¿no? Un entorno trinitario, porque Dios es uno en tres personas. Y esto es lo que le hace choque a muchas personas, ¿no? ¿Cómo es posible esta lectura trinitaria cuando la Biblia no habla sobre una Trinidad? Es porque existe una brecha, ¿no? Entre la Biblia y la teología, una gran brecha que no se ha querido cruzar por el temor de no ser bíblico. Pero yendo a las escrituras, nosotros nos vamos a encontrar con esta gran verdad y gran misterio de que Dios es uno en tres personas. Pablo utiliza en 2 Corintios 13:14 no una palabra como Trinidad tal cual, pero sí que nos apunta a una formulación o a una estructura trinitaria. Mateo 28:19 también nos muestra una estructura trinitaria. Es muy interesante que Mateo 28:19, Jesús hable en el nombre de, esto es singular, y luego hable sobre el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, que nos habla de una pluralidad, ¿no? Entonces, ver estos detalles que ciertamente no concilian con nuestra concepción ontológica propia, pues hace que digamos, oye, si esto no está en la Biblia, la palabra Trinidad pues no existe.
tendría muchos problemas aquel que afirme esto porque tendría que negar todos los aspectos teológicos, ontológicos o soteriológicos que se dicen respecto al cristianismo, porque no lo va a encontrar tal cual en la propia escritura. Entonces esto se desbarata muy fácilmente, pero es una objeción tan popular que cuando yo la escucho, cuando yo la leo, es como otra vez con lo mismo. O sea, tanto nos cuesta entender esa parte. No sé, digo yo, si hacemos la suma, pues vamos a entenderlo. Saludos, Kevin. Gracias por pasarte un rato por acá, dejar un comentario. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Bien, otro de los detalles que dicen acá es que no existe la Trinidad. Decía aquí un señor, no tiene base bíblica, oigan eso, y atenta contra la naturaleza tanto de Cristo como de su Padre Jehová. Interesante que hace una distinción entre Jesús y el Padre. Díganme ustedes. Ahora, si ustedes leen ese comentario, tiene una tonalidad de arrianismo como tal. No puedo aseverar que esta persona es un testigo de Jehová o que tiene influencias arrianas, pero sí, hay un tenor por ahí, ¿no? De arrianismo. Ahora, decir que atenta contra la naturaleza de Dios es una barbarie, ¿no? Una barbarie lógica. Porque la Trinidad o la doctrina trinitaria o la teología trinitaria como tal no niega que Dios sea uno. Deuteronomio 6:4 dice que el Señor es uno. Afirmamos, la teología trinitaria afirma que hay una unidad absoluta y simple y que esta unidad, en esta unidad encontramos subsistencias, ¿no? Que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros encontramos en el Evangelio de Juan, uno de los evangelios que casualmente muchos unicitarios o muchos modalistas o incluso los testigos de Jehová tratan de alterar gramaticalmente para que digan otra cosa. Encontramos en Juan 10:30 que Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Noten ustedes cómo distingue Jesús entre él y el Padre, pero afirma una unidad. Luego en Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Nuevamente una distinción con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay una distinción, una relación de origen, ¿no? Como diría Matthew Barrett respecto a la Trinidad. Entonces esto indica que hay una relación entre dos personas divinas antes de la creación, o más bien dicho, desde la eternidad, lo que resulta contradictorio para aquellos que afirman que la Trinidad niega la naturaleza de Dios. No, lo que hace la teología trinitaria es afirmar lo que la Escritura enseña sobre Dios y tratar humanamente, porque este es uno de los aspectos muy importantes que debemos recalcar, que ningún teólogo que haya existido o que vaya a existir podrá definir en ciencia cierta la naturaleza del ser de Dios respecto a todo lo que Él es, porque nuestra mente es finita. No podemos domesticar a Dios, ni aún el teólogo más ilustrado puede domesticar lo que es la esencia, la sustancia divina que es eterna por sí misma y que trasciende cualquier pensamiento que nosotros podamos tener. Así que este argumento, sin sentido alguno. Nuevamente, alguien apareció por ahí, dice, la Biblia nunca habla de una Trinidad. Ya lo respondimos esto en el previo, que no se menciona el término, obviamente no se menciona, pero bien es cierto que la definición está ahí, por todas las escrituras. Les invito a que puedan estudiar Juan 14, Juan capítulo 14 al capítulo 17. Yo estoy muy seguro que su teología trinitaria se verá muy fortalecida al estudiar esto. Y aquellos que sean modalistas van a tener un gran desafío y lo único que van a poder hacer es decir que el Hijo viene siendo como un caparazón donde la esencia divina viene a habitar. Y ya hemos escuchado eso, ya hemos visto a unicitarios muy populares dentro de las redes sociales afirmando esto de alguna manera disimulada, pero que viene siendo la conclusión lógica dentro de su esquema teológico, ¿no? Les dejo eso de tarea por ahí. Y esta preguntita, ¿no? ¿Cómo podría Jesús orar a alguien si solo es una manifestación del Padre? Preguntita, querido amigo modalista. Bueno,
Bien, aquí viene uno de los argumentos un poquito más formuladitos, ¿no? Como que suena un poco más refinado y que cuando lo escuchas dices, pues como que tiene un poquito de sustancia, como que tiene un poco de fundamento, ¿no? Dice el argumento, bueno, alguien llegó por ahí a hacer este comentario, lo voy a leer porque me pareció fantásticamente absurdo. Dice, la Trinidad es una invención católica meramente. El concepto no aparece en ninguna parte hasta después de varios concilios organizados por Roma Imperial después del siglo III. Esto permea al protestantismo con Lutero y Wesley, entre muchos otros. Sin embargo, la escritura es clara, Dios es uno. Aquí viene ya como la falacia esta, ¿no? Falacia a la autoridad. Falacia de la autoridad. Soy licenciado en ciencias teológicas. ¿Qué tiene que ver eso con la Trinidad? O sea, ¿quién estaba preguntando si era licenciado en ciencias teológicas? Bueno, bueno, dejemos eso ahí. Tengo una tesis en antropología de la religión. Perfecto, me parece genial. Tengo un posgrado en escatología. Deberíamos ver dónde ha sacado ese posgrado. Bueno, y más de 150 horas en observación de cultos religiosos en infinidad. Miren esas palabras tan rimbombantes y exageradas que utiliza este tipo para intentar distraernos de lo real, ¿no? Pero bueno, infinidad de denominaciones cristianas. Bueno, y la evidencia bíblica, no sé cómo se desprende de que la evidencia bíblica se desprende de que él es licenciado en ciencias teológicas. Vaya raciocinio, ¿no? Pero bueno, y la Biblia y la evidencia bíblica es contundente. No hay Trinidad, Dios es uno, con tres dispensaciones diferentes. Bueno, aquí lo que el señorito nos ha enseñado es modalismo, ¿no? La formulación teológica de la Trinidad tomó tiempo en definirse, eso hay que admitirlo. Sin embargo, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, los apóstoles ya estaban hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por supuesto, Pedro, Juan, Pablo no decían Trinidad. Y ustedes dirán, ¿y por qué no lo decían? Porque era un concepto que no se había desarrollado dentro del marco teológico como tal. Ahora bien, el concepto Trinidad no estaba, pero la definición sí. Es decir, que Dios es uno en tres personas. Ahora, posterior a los apóstoles, encontramos a Ignacio de Antioquía, que ya hablaba de Jesús como Dios. Justino Mártir, a mediados del siglo Dios, defendía la idea que Cristo es distinto del Padre, pero es Dios verdadero. La iglesia no inventó la Trinidad en Nicea. Por favor, quitémonos ese cuento de los unicitarios de nuestra cabeza, de que en Nicea se inventa la Trinidad, porque es absurdo. Y me extraña que este licenciado en ciencias teológicas, que tiene una tesis en antropología de la religión y un posgrado en escatología, no sepa lo más básico de la historia del cristianismo. Sino que en el concilio, mi estimado licenciado en ciencias teológicas, se defendió lo que ya se creía frente a las herejías arrianas. Vaya a darse una clase sobre quién era Arrio, sobre el arrianismo como tal. Por favor, revisemos la historia, revisemos lo que la historia tiene escrito y no cometamos los errores de este licenciado en ciencias teológicas, la verdad. Realmente es un poco cómico, ¿no? Pero a la vez es lo que es. Bien, siguiendo con el licenciado en ciencias teológicas, nos propone él su maravillosa conclusión luego de haber estudiado 150 horas cultos religiosos en infinidad de denominaciones cristianas y tener un posgrado en escatología y ser licenciado en ciencias teológicas, nos propone él algo maravillosamente novedoso y que casualmente no lo vamos a encontrar dentro de la historia del cristianismo. ¿Cuál es esa conclusión a la que llega nuestro estimado licenciado en ciencias teológicas? Decirnos que no hay Trinidad, pero oigan el descubrimiento de América, Dios es uno con tres dispensaciones diferentes. Perdón, voy a leer sus comentarios, creo que están comentando, ¿no? Saludos, Dinora Castro, Dios te bendiga. Dice, como el pastor Inisario dijo que él cree en la Trinidad es porque la fe no le da para creer en un Dios, por eso cree en tres. Ah, sí, vi ese reel. La verdad es que patético, la verdad. Ujú.
Perdón, no encuentro otra palabra más que patético. O sea, es como, ok, ya ganaste tu like, ¿no? De tus unicitarios. Bueno, cada quien, ¿no? Cada quien. Vale, ¿en qué estaba? Ah, sí, aquí, ¿no? Hey, saludos a todos, dejen su like a esta transmisión porque ya días no hacía transmisiones en vivo. ¿En qué estábamos? Así, esto que nos propone aquí el licenciado en Ciencias Teológicas es nada más y nada menos que modalismo. Modalismo, de modos, de modus, latín, ¿no? Que fue una herejía rechazada incluso antes de Nicea. Es que esto es antiguo, licenciado en Ciencias Teológicas, hereje. Esto es antiguo. Según esta visión del modalismo, Dios se reveló como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en los Evangelios y como Espíritu Santo después de Pentecostés. Ustedes ven esa, ¿por qué se llama modalismo? Por modus, por modos o formas de presentarse. Pero esto contradice ya pasajes que hemos referenciado un poco en esta transmisión, como Mateo 28:19, e incluso Mateo 3:16 al 17, donde el Padre habla desde el cielo, el Hijo es bautizado, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Ahora, si los evangelistas son inspirados por Dios, no hablemos aquí de la autoridad de las escrituras, ¿no? Si los evangelistas son inspirados por Dios, pequeño licenciado en ciencias teológicas que tienes un posgrado en escatología, si son inspirados por Dios, ¿ok? ¿Cómo el escritor va a referenciar o escribir algo que sea mentira respecto a la narrativa bíblica o a la narrativa anecdótica o a la narrativa circunstancial, si queremos llamarlo también? Si Mateo 3:16, 17 es inspirado por Dios y el autor estaba escribiendo inspirado por Dios, y si la Biblia es inerrante, y si la Biblia es infalible, ¿se estaba manifestando Dios en tres formas al mismo tiempo en el bautismo de Jesús? ¿Cómo estaba ocurriendo eso? Si el modalismo es cierto, quiere decir que en el bautismo de Jesús fue un fallo en la Matrix, un fallo en la Matrix modalista, porque de pronto encontraron que estaba Jesús en las aguas, pero se escuchó una voz del cielo y que el Espíritu... Ese texto hace colapsar al modalista y hace colapsar al unicitario. Saludos, saludos Alejandro Tinjaca. Gracias por estar ahí. Saludos, hermana Jennifer. Dios le bendiga. Saludos también a Alberto Panameño. Y gracias por pasar un rato. Dejen su like si andan por acá para que otra gente pueda ver la transmisión después. Dejen su like que es de gratis. Ok. Entonces, el modalismo no tiene un sustento real. Además, en Juan 14:16, Jesús dice, si esto no es suficiente, dice Jesús que es el Hijo, ¿no? Dice, yo, Jesús, el Hijo, rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¡Wow! Otro fallo en la Matrix modalista. ¿Cómo es posible? Si son, si son tres dispensaciones diferentes, como decía nuestro amigo licenciado en Ciencias Teológicas, que tiene un posgrado en escatología y más de 150 horas en observación de cultos religiosos en infinidad de denominaciones cristianas, si eso es cierto, estimado licenciado, ¿qué está pasando con este texto? ¿Es un fallo en la Matrix? ¿No es inspirado? ¿Qué pasó ahí? ¿Todo bien? Bueno, si el Espíritu fuera solo otra manifestación de Jesús, no tendría sentido que diga otro. ¿Se dan cuenta ustedes que lo que ocurre es que estos movimientos heréticos quieren domesticar la naturaleza de Dios? Eso es un biblicismo muy rancio que quiere domesticar a Dios y decir, no, es que tú tienes que ser como yo te leo que eres en la escritura.
Es peligroso, ¿no? Muy peligroso. Bien, saludos a todos. Y por último, esto me llamó mucho la atención, la verdad. Me fascinó, pero les pido a los 6 que andan por ahí, 8, bueno, 6, 8, dejen su like. Ya estoy como Will Graham, pero dejen su like, por favor. Apoyen esta página que necesitamos todo el apoyo para estos lives. Ujú. Muy bien. Dice este comentario. Me dijo alguien por ahí. Miren ustedes. 1 Corintios 8:6. Ahí se acaba la Trinidad. Es como, con este texto, hasta luego, Trinidad. Este hombre o esta persona ha descubierto algo que trascienden a más de 1700 años de desarrollo teológico. Es increíble cómo esto estuvo oculto a tantos eruditos del Nuevo Testamento, como a tantos eruditos del texto griego. Es impresionante. Internet es un lugar impresionante. Porque este señor, no sé quién era, nos dice 1 Corintios 8:6, ahí se acaba la Trinidad. ¿Ok? Ahora veamos qué dice el texto. Dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él, y un solo Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Quizás él en su concepción teológica dice, bueno, como aquí habla de un solo Dios y de un solo Señor Jesucristo, entonces A más B igual a C. Entonces, si Dios es uno y un solo Señor Jesucristo, entonces Jesucristo es Dios y solo hay un Dios que es Jesucristo. Entonces se acaba la Trinidad. Sin embargo, si este pasaje acabara con la Trinidad, también acabaría con la divinidad de Jesús. Porque entonces solo estaríamos hablando de una deidad como tal, o acabaríamos con la ontología propia de Jesús, ¿no? Sin embargo, Pablo llama a Cristo Señor, Kyrios, título reservado a Jehová en el Antiguo Testamento. Si leemos otros escritos de Pablo, veremos que él llama a Cristo Dios en Tito 2:13 y Romanos 9:5. Además, el mismo Pablo nos da una fórmula trinitaria en 2 Corintios 13:14. Así que no, este pasaje no acaba con la Trinidad. No acabó con la Trinidad. Entonces, estas son las objeciones más populares sobre la Trinidad.